Una niña sentada frente a él le pegó en las espinillas con las botas queriendo llamar su atención. Mascaba un chicle con la boca abierta y hacía el sonido al tronarlo con la lengua, que reptaba afuera de su boca como animal. Sebastián miró hacia otro lado. No soportaba la visión de estas sombras andando en la tierra como si nada. Esos fantasmas llamados humanos. Un vendedor de discos gritó detrás de él, pero el sonido de su voz se confundió con la música clásica. Sebastián sabía que era un Bach, pero el vendedor se pronunciaba como si fuera Da Vinci. Da Vinci no era un músico estúpido. No bastante Sebastián dudó porque lo parecía ser una voz de un vendedor. Era tan segura que podía ser un bebé llorando y gritando a gargantúa. El metro se detuvo por el momento. Lo de los chiflidos no se hicieron esperar. Por allá de la voz chilló que un hombre la manoseó y armó una guerra. La gente intentaba moverse, pero no había espacio. Pronto la fotografía se desgastaría y el rostro sería borrado de la mente del viajero. Por más que tratara de recordarlo, la soledad y primero desaparecer serían la forma de sus labios, la nariz, el color de sus ojos y el tono de su voz. Quizás perduraría el olor de aquel y verlo. Sí, y cuando nos vamos, todos deseábamos que alguien nos recuerde, y si no es mucho pedir, que, que nos añore un tiempo en su vida, marcar todos los días de la persona. ¡Qué tentación! Incluso cuando llegue alguien más, suplantan nuestro lugar en la cama. Jamás el sentimiento sea tan grande como el de nosotros llegamos a provocar, que ninguno de sucesor tendría la capacidad que tuvieran nuestros ojos de conquistar sus pensamientos. Fantasmeaban con todo lo. El metro avanzó de nuevo. La misión le falló a Sebastián, cuya cabeza sobresalía de los demás. Esperaba se acabara pronto llegar a la última estación. En un segundo el tren la devoró como insecto, para llevarlo lo más lejos posible. Miraba inquieto. Sebastián evocó a un espíritu que alguna vez le habían contado. No se iba en sus recuerdos, perduraba porque cuando se fuera, quien más sabría en una tarde había escapado para irse para un café, esperar la salida de sus hijos para abrazarlos y preguntarles su día. Nadie más entendería la importancia de una gelida noche en verano, cuando soñó el primer amor de su vida. Regresaba a ella, pidiéndole perdón por no haberla reconocido en el primer momento. Luego iban al viaje, a un mar gitando que devoraban dolores, alas. Se desesperó con escalofríos, con dolor en la espalda. Seguro que ella podía volar sin levantarse. Y por eso mismo, el miedo no la hizo hasta que salió el sol. Nadie le había contado ese sueño, así que desaparecían todos esos recuerdos, se volverían inútiles. No tenían razón de haber sido un alto porcentaje en su tiempo vivido que no hubiese sido restringido en las fotografías o en la memoria. Por esa razón seguía rodando en la calle, atrapando memorias que no sabía si eran ciertas o solo habían inventado. No distinguía si sus sueños de pequeño lo habían vivido, o solo mientras dormían en alguna ocasión una mujer tímida, contacto frío, uñas largas, color vino, cabello alborotado y una mirada de amor y curiosidad, se asomó a su cama. Él sabía que era un poco común. Dudó que fuera un fantasma, porque el rostro se vería demasiado real. La mujer se retocó y se recostó. Ella lo abrazó por la espalda y susurró una canción en el oído hasta que se quedó dormido de nuevo. Llegué oliendo el aroma de sus dependientes recuerdos, sensibilizando los restos que quedaban en mí. No olvides los brazos de esa mujer que ahora van a tu reencuentro. Era mi voz a la hora de dormir, nuestros cuerpos apretados, abrazados hasta que quedar dormidos. Por fin llegó la última estación. Sebastián esquivaba a las personas porque a pesar de sus ojos no se veían como tales. A lo largo de sus 20 años de vida aprendió esas sombras quiméricas son de en realidad antes vivos, con sangre en sus cuerpos, corazones latiendo, cerebros y voces estruendas que tanto molestaban sus oídos. Iban a su lado y al otro lado como tal, no chocar con ellos, como si lanzaran de alguna vez. Alguna vez leyó la descripción de fantasmas y creyó, con fervor, que se refería a esos seres desagradables que solo piensan en comer, beber, fumar y besar. ¿Cuánto se puede mejor? Ya después,
cuando comprendió que los seres vivos no eran fantasmas, sino antes respiraban y caminaban en la tierra como si pertenecieran. Se logró de haberlos podido ver cuando nació. Sebastián no extrañaría a la casa de la abuela desde que su mamá murió, que siempre estaremos juntos, sin miedo, sin ansiedad, sin futuro ni pasados, juntos, abrazados en el sueño, el único momento que éramos un presente. Hoy ya soy yo. Memoria feliz de sentir que no era un fantasma o una fantasía. En verdad había vuelto por ella. Sabía que no estaba loca. Su corazón aprendieron. Ese amor, por más ilógico que fuera para el mundo, existía. Por lo general, lo más descabellado por el mundo es lo más racional para los enamorados. La enamorada de Sebastián saldría al menos a despedirlo con un beso apasionado en los labios, esas despedidas eternas en donde dices adiós 5 veces, pero tus pies no se mueven porque no te quieres ir. Esperar con ansiedad su voz en tu oído. Quédate, no te vayas. Nadie salió a despedir a Sebastián, y a estas alturas es probable de quien lo conoció no lo recuerdes. De esos párpados, en absoluto duraban mucho. Se acerca a él y luego caminaba, buscando lo que yo ni siquiera recordaba haber tenido en la vida. Podía ser nubes, sombras, voces, formas de luz pequeñas, luceros, llamas flotantes, cuerpos enteros colgándose sin pudor en los cuerpos de los seres vivos para recordar que se sentía respirar, viviendo de una dimensión en la que no existe la fe, ni la religión, el perdón, la paciencia, la disciplina, alimentándose de recuerdos, las lágrimas de aquellos que aún no lo olvidaban, y sucesos que no pasaron, que cambiaban su convivencia viviendo en la oscuridad. No pasaba un día sin que conociera entre nuevo y como vieron su historia. Cualquier fuera era fascinante, para el cual no llegaba por su casa, ni salía a buscarlo sin cesar. Los pobres humanos escuchaban algunas de las voces, los lamentos de estos seres. Sin embargo, Sebastián podía verlos completamente, algo parecido. Desde que su mamá murió, la abuela se había hecho cargo de él, de esos ojos tan enormes, de esas pestañas tan enormes, de esos ojos grises y de ese cabello alborotado, ligeros rizos que tenía. Jamás había hecho una sola travesura, no había desobedecido o siquiera había aprendido a no hacerlo. No tenía mayor chiste criar un niño que parecía haber conocido un chip de educación integrada, por lo cual los abuelos se decidieron a darle la tarea de vivir su vida solo, dejando poco a poco percatarse de ese hombrecito flaco que intentaba mirarlos. Cuando se dieron cuenta que no era educación, sino miedo de que lo gobernaba a Sebastián. El doctor había dicho que era ciego y no había trasplante o medicina que curara su visión. Los abuelos se arriesgaron a dejarlo a la oscuridad. La realidad es que Sebastián se veía tanto que él alteraba sueños que comenzó a escribir Sebastián desde que pudo hacerlo, para no olvidarlos, para poder contarlos, quizás algún día que le interesaba escucharlos. En vano trataron que conviviera con un niño de su edad. En la casa de su vecina había una niña de ojos verdes que le parecía muy bonita y adecuada a la abuela. Cada que la veía, Sebastián sonreía con su boca, con sus brackets, pero él no podía ver más allá de su silueta. La voz era insoportable, chillona, sacarle lágrimas a Sebastián, que no comprendía que lo que decía era verla. ¿Vienes a qué? ¿A ver una película a mi casa? ¿Vienes a mi fiesta? ¿Quieres ir al parque? No, nada de eso. Para los oídos de Sebastián solo era renación y programación de sonidos fastidiosos, agrios, que hacían que su piel se estremeciera, puro calvario. La niña no deseaba hacerle ningún daño, no la habría empujado por impulso. Aquel día, sobre el charco de lodo, los papás corrieron hacia ella, acusaron a Sebastián de herirla y maltratarla. Amenazaban a primer paso afuera, resbalando gotas por su cabello y su nariz. Los sabores sabían a limpio. Alguna vez había hecho eso en la ciudad, pero el sabor era diferente. Caminando en las calles, la lluvia lo empapó con lentitud, capa a capa de ropa. Sus zapatos se hundieron en el pasto, creciendo y descuidando los charcos de lodo. La lluvia parecía no tener fin. Logró ver hasta la última montaña y nada más allá.
como si las capas de agua cerraran a ese mágico lugar hacia los ojos del mundo. Las hojas, los árboles se agitaban al caer, las gotas agradeciendo al cielo con el movimiento, el aguacero cubrió el terreno brillaba con el agua. Sebastián entendió al cubrirse, se sentía ridículo, más perteneciente a la ciudad que al cementerio. Se aguantó la sensación de que pensando en la historia que no había escrito, pero ya la amaba, cerraba sus ojos grises. Un día el otro hombre solo escuchaba el piano de una atmósfera atrapada en la realidad, y el sueño deseaba besarla en cada una de sus notas. Supongo debería permitir que las historias salieran a la anatomía, porque sentía que veían sus venas eran de tinta y en cualquier momento explotarían de tanto palpitar personajes. El músico muerto le contó su historia, o la que imaginaba que la había sido, sin dejar de tocar. Atrapado en la cárcel, había creado las melodías más memorables solo para él, porque él había prohibido tocar en público. Su mujer lo había mantenido encerrado para evitar que alguien lo escuchara, porque entonces ese alguien podía enamorarse de él. El corazón le latía con rapidez en el momento que esperó. Siempre había llegado a enfrentarse con un ladrón que sale en las noticias, al asesino, el periódico. Le vibraban las manos nerviosa. Sebastián apartó la mirada y giró la cabeza concentrado a un letrero de la pared. Ella se decepcionó un poco a poco. Sebastián observó un anuncio de una obra de teatro. La locura es contagiosa. Él dudó. ¿Es aquella afirmación? Si no es él, pensó la anciana, quizás es otro más alto, más fuerte, que destrozaba con movimientos. Hizo chiquidos con la boca para llamar la atención de Sebastián. Aquí estoy, vamos, estoy preparada para enfrentar. No volteó y ella se bajó, decepcionada, de la estación. Que ese alguien saliera corriendo para detenerlo, gritándole que lo amaba, que no podía estar sin él. Se iba. Supuesto, él se iría de cualquier forma, pero tal vez en el último beso